La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. Es impresionante la cantidad de revelaciones y la riqueza de detalles que el Espíritu Santo nos revela cuando leemos acerca del tabernáculo, que era el lugar de culto y que fue construido y utilizado por el pueblo de Israel a lo largo de su jornada de 40 años por el desierto. En cada detalle, por la voluntad expresa del Señor y mostrada a Moisés, nosotros tenemos un proyecto de Dios y sobre todo podemos ver a la persona del Señor Jesús prefigurada. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, todavía con el tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa nos llevarán al interior de la tienda de la congregación. Comenzaremos a presentar los utensilios del lugar santo. En el segmento Accesibilidad, la doctora Ana Balbino Peixoto, desde Sao Paulo, abordará el tema Adultos con Deficiencia. Y en el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac profundizará la enseñanza de la guitarra, y en la clase para niños, intermedios y adolescentes, la profesora Carla Figueredo nos hablará sobre Jesús y el Arca del Pacto. Participe ahora del segmento Lecciones del Manaim. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. La paz del Señor. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. Hemos recibido muchos mensajes, testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Y usted también puede participar. Está apareciendo en la pantalla un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código QR y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual puedes enviarnos un mensaje. Participe. Envía tu experiencia, tu sugerencia, tu mensaje, tu pregunta. Citaremos algunos mensajes que recibimos esta última semana. Paulo Marzo de Carvalho, de Río de Janeiro, ciudad de Barra Mansa. Así nos escribió: hemos recibido una gran bendición en aprender sobre esta enseñanza del tabernáculo y su aplicación profética. Y él aumenta, como dice la palabra en Isaías 4:6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero
contra el turbión y contra el aguacero. Qué texto glorioso, ¿no, Daniel? Profético, ¿no? Apuntando al Señor Jesús, aquel que es nuestro abrigo en las luchas, Tabernáculo. nuestro refugio. Claudio de Marilla Sao Paulo escribió: ¡qué bendición maravillosa! Esta comparación profética, la sangre de la víctima y el acto es un acto repetitivo, era derramado sobre la madera del altar, así como la sangre de Jesús, pero en un único sacrificio fue derramado sobre la cruz. También el pastor Rolando Ducindo, de Natal, en Río Grande del Norte. Mandamos un abrazo fraternal para nuestros hermanos en la región nordeste, norte también, que dice: hemos recibido muchos testimonios sobre la edificación y el aprendizaje de nuestro pueblo a través del programa Anunciando el Evangelio Eterno. José Cícero, de Unión de Palmares, Alagoas, escribió: maravilloso esta enseñanza para alcanzar las revelaciones del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, muy importantes para nuestro conocimiento y edificación. También Claudio Alves, de Río de Janeiro, dice: el programa confirma toda la doctrina que vivimos en esta obra maravillosa. Y tenemos una experiencia de la comunidad de La Rosiña, en Río de Janeiro. Escribió José Cardoso. Nos relató una experiencia maravillosa al participar del programa Anunciando el Evangelio Eterno. Él fue alcanzado por la doctrina revelada en la palabra de Dios. Aún ya conociendo en la Biblia muchos años, las revelaciones del Espíritu Santo tocaron profundamente. El hermano José Cardoso llamó al número 0800 y recibió toda la atención, y ya se está reuniendo en una de nuestras iglesias en la comunidad de La Rosiña. Agradecemos la participación de todos los que nos enviaron sus comentarios. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando la riqueza profética notable entre las figuras del Antiguo Testamento y el ministerio del Señor Jesús. Hoy vamos a proseguir hablando del tabernáculo. Vamos a ver dentro de la palabra de Dios leyendo el versículo 25, 8 y 9 de Éxodo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. El tabernáculo fue un lugar cuya edificación y utilización fue porque Dios la reveló. Aquí está la figura que hemos utilizado. La figura ilustrativa. Y que también ustedes pueden ver esta maqueta, también ilustrativa, que retrata toda esta parte, toda la estructura del tabernáculo. Y más adelante en el programa de hoy vamos a hablar sobre esta parte interior. Entonces, Dios reveló este lugar para que Él pudiese habitar con su pueblo. Después de 400 años viviendo en la tierra de Egipto, el pueblo de Israel fue liberado con grandes señales realizadas por Dios. Y ahí inicia una jornada desde Egipto hasta la tierra de Canaán, como nos muestra este mapa, que ilustra toda la persecución que duró 40 años. Aquí está retratado. Hasta aquí salieron de Egipto. Exactamente. Recorrieron el desierto hasta la frontera de Jericó, la frontera de Canaán. Aquí Dios instituyó el tabernáculo para habitar con su pueblo y prosiguió ya en la tierra de Canaán. Todo se movía aquí en el desierto en función del tabernáculo. Es verdad, todo es revelado por el Señor. Ahora, mucho más, esto es muy importante, mucho más que las bellezas históricas y arquitectónicas del tabernáculo, están
se concentran las revelaciones, los misterios, aquello que Dios revela, mostrando a través del material usado, sus utensilios, los lugares, es decir, todo esto aquí que existía en el tabernáculo, que Dios reveló, todo tiene un sentido profético. Y hoy, Sergio, entraremos exactamente en el interior de la tienda que está aquí en la maqueta ilustrativa, que también está aquí en la imagen. Y aquí tenemos, este es el atrio exterior, aquí está el lugar santo y aquí el lugar santísimo. Vamos a comenzar a ver algunos proféticos hoy en el lugar santo. Podemos ver esta maqueta ilustrativa con un corte en la tienda y que muestra la belleza del altar del incienso, el candelabro de oro. Y es importante, Daniel, me voy a aproximar aquí. Lo que había en este primer ambiente era el lugar santo. Aquí está la mesa con los panes de la proposición, el candelabro y el incienso. El acceso a esta primera parte, el pastor Sergio ya dijo en la maqueta ilustrativa, que era el lugar santo, era permitido solamente a los sacerdotes. Uno de los utensilios del lugar santo es la mesa descrita en Éxodo 25, versículo 23 y 24. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos, y de 1 codo su anchura, y su altura de 1,5 codos. Y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Entonces, Daniel, la mesa, está aquí la figura ilustrativa de la mesa, de los panes de la proposición. Con los 12 panes. Con los 12 panes. Esta mesa, observe, era hecha de madera, pero toda cubierta de oro. Es decir, la madera no era vista, solo el oro. Inclusive, Sergio, porque esta mesa habla proféticamente con relación a la madera. Apunta al Señor Jesús, a su humanidad y su humildad. Porque el Señor Jesús dejó su gloria, vino a este mundo como hombre, como siervo, y se vio y fue a la muerte en la cruz. El profeta Isaías dice, fue hecho el más indigno de los hombres. Pero el revestimiento de oro de esta madera apunta proféticamente a la realeza del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Ahora, llama la atención, porque vamos a volver un poquito atrás, al programa anterior, en el que nosotros hablamos del altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos también era hecho de madera. Por ende, el revestimiento y la cobertura era de bronce. La mesa de los panes de la proposición era cubierta por oro. Entonces, y no por casualidad, es un aspecto profético notable, importante, del Señor Jesús en el Antiguo Testamento. El altar del holocausto, madera y bronce. El bronce proféticamente apunta al sacrificio del Señor Jesús que justifica al pecador. Ya la mesa de los panes era madera y oro que apuntaban a la presencia del Señor Jesús ya resucitado con su poder y su gloria. Nosotros podemos entonces usar un poquito esta maqueta ilustrativa, porque hay una secuencia. La primera puerta, el altar de los holocaustos. Después tenemos la tienda, la mesa de los panes de la proposición. Esto es, el Señor Jesús fue sacrificado, derramó sangre, pero al tercer día, Él resucitó en poder y gloria. Entonces, el patio o el atrio es la necesidad de la conciencia
Por los pecados del Señor Jesús, el hombre necesita tener una conciencia del sacrificio para después tener intimidad con Dios. Y la comunión con Dios. La mesa de los panes de la proposición que está aquí en la maqueta, y aquí de forma más amplia en esta otra figura ilustrativa, ella tenía un bello diseño. La mesa era bellísima. Pero ese adorno era una corona de oro que quedaba alrededor de la mesa de los panes. Como hemos visto, diversos personajes y figuras del Antiguo Testamento apuntan a aspectos proféticos en la vida del Señor Jesús, justificando esta expresión, Jesús en el Antiguo Testamento. Y en la verdad, esta corona de oro, esta cornisa alrededor de la mesa, era profética. Una semejanza profética, una vez más, gloriosa, que está registrado en Apocalipsis 19, versículo 16, que presenta al Señor Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Jesús. Entonces la corona de oro, esta cornisa, este adorno, apuntaba proféticamente al Señor Jesús como Rey de Reyes. Y la mesa de los panes de la proposición era sin duda un lugar de provisión continua. El alimento no faltaría, jamás, como está escrito en Éxodo capítulo 25, versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. No podía faltar el alimento. La mesa de los panes de la proposición profetizaba al Señor Jesús, de la misma forma que la mesa del tabernáculo nunca se quedó sin panes. Jamás el Señor Jesús deja de alimentar al hombre, que van hasta Él, como está confirmado en Juan capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y estos panes, estos 12 panes, eran hechos, y esto llama mucho la atención, con harina fina, mostrando a Jesús en el Antiguo Testamento profetizado como aquel que, qué cosa gloriosa. Vean, el profeta Isaías dice, Él fue muerto por nuestras iniquidades. ¡Qué detalle extraordinario y profético! Como escrito por Juan en el capítulo 6, versículo 51. Jesús es el pan que descendió del cielo, para que el de él coma no muera. Jesús es el pan vivo. Aquel que de él come, vivirá para siempre. La Biblia aumenta en Levítico 24, versículo 9, que los sacerdotes comían los panes de la proposición, que quedaban sobre esta mesa. En la época del tabernáculo, del Antiguo Testamento, solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo y comer estos panes. Lo que cambió en el Nuevo Testamento. Establecido un nuevo testamento, un nuevo pacto, a partir del sacrificio del Señor Jesús. Esto cambió, como está afirmado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6, que dice, el Señor Jesús nos hizo sacerdotes. Esto es, Jesús instituyó el sacerdocio universal del Antiguo Testamento. Aquello que era restringido solo para los sacerdotes en el Nuevo Testamento por la sangre de Jesús, todo aquel que quisiera, que quiera, puede tener acceso a Dios Padre. Y como está escrito también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Hoy, si tú quieres, tú puedes entrar también en la presencia de Dios. Solo basta clamar por la sangre de Jesús. Solo basta creer. Y tú vas a descubrir un nuevo y vivo camino. Y tendrás una nueva y profunda experiencia con Dios. Vamos a participar de un loor, de un himno que dice: Dios está en el templo. Y la presencia de Dios siempre trae beneficios para el alma del hombre, para nuestro corazón. Yo te invito, canta con nosotros, participa de este loor y recibe una bendición para tu vida. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros ya hemos visto sobre este lugar, el lugar santo. Ya hablamos sobre la mesa, esta mesa de los panes de la proposición. Ahora, en el mismo lugar, en el lugar santo, estaba también el candelabro de oro. ¿Qué estaba formado? Aquí tenemos una visión más amplia. Era formado por 7 lámparas, como es mostrado en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 25, versículo 37. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante.
aquellas 7 lamparillas deberían estar encendidas continuamente, pero solamente el sacerdote veía ese candelabro iluminando todo ese ambiente. Ninguna otra luz entraba a ese lugar. La luz del candelabro de oro, Sergio, era reveladora, apuntaba, iluminaba y mostraba todo el esplendor de este ambiente que proféticamente apunta a la gloria del Señor Jesús. Aquel lugar solemne de culto diario se necesitaba tener luz permanentemente, porque el candelabro de oro estaba comparado proféticamente al Señor Jesús, que es la luz que nunca se apaga. Como está escrito en el Evangelio de Lucas, que dice que Jesús vino para iluminar a los que están en tinieblas, de sombra de muerte, a fin de dirigir nuestros pies por el camino de la paz. La luz es la revelación. El Señor Jesús está siendo revelado por el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede revelar al Señor Jesús. Amén. El candelabro estaba compuesto de una sola pieza, con 7 lamparillas, 7 brazos, y en el centro era el que recibía el aceite puro. ¿Qué es esta aquí? Deja que te interrumpa. Esta aquí es muy importante. Y este está muy hermoso. Estas son de este lado, 3 aquí. Y tú mencionaste la lamparilla central, que era la principal, que recibía aceite puro y abastecía a los demás. ¿Para hacer qué? Para hacer arder las lamparillas. ¡Qué profecía notable! El Señor Jesús como la lamparilla central. El Señor Jesús como la cabeza. Y las otras 6 lamparillas tipificando a la iglesia. Al escribir a la carta a los Colosenses, Pablo dice que el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Y en verdad, Sergio, las 6 lamparillas laterales no tenían ningún valor si no fuese la central, que abastecía a todas con aceite, como el Señor Jesús mismo dice, y está registrado en Juan capítulo 15, versículo 5. Sin mí, nada podríais hacer. Y estoy ansioso para llegar a este ambiente, porque tú hablaste de una cosa importantísima. Perciba, aquí hay una imagen del candelabro. Aquí tenemos una visión diferente, porque estas cortinas que la producción abrió para que nosotros pudiésemos ver el interior de estos ambientes, las cortinas cubrían particularmente el lugar santo, y no existía otra fuente de iluminación a no ser el candelabro. Es decir, estas 7 lámparas del candelabro de oro habla también de la obra perfecta que es realizada por el Espíritu Santo de Dios. Y además, hay más. Las 7 lamparillas hablan también de los 7 énfasis en la operación del Espíritu Santo en la vida del hombre, descritas por el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Que dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 énfasis. 7 énfasis que nosotros vemos que esta operación, esta profecía, se cumplió en la vida del Señor Jesús como hombre, pero se cumple en la vida de la iglesia fiel. El tabernáculo, volviendo aquí a la parte del candelabro de oro, para que las lamparillas estén
sean continuamente encendidas, era necesario colocar aceite. No era cualquier aceite, era un aceite puro de oliva, que debería ser exprimido como aconteció con el Señor Jesús, que nos dio su Espíritu Santo cuando es llevado a la cruz. El Señor Jesús sufrió, murió, pero resucitó y derramó de su Espíritu Santo. Inicialmente, en medio de la iglesia que estaba reunida allá en el Pentecostés. Y Sergio, hay que ver que sin el aceite no había luz en el tabernáculo. Y sin el Espíritu Santo no hay revelación en la vida del hombre. No hay. Y es verdad, Daniel, porque también sin la revelación, que es la luz, el hombre muere en las tinieblas. Mostrando lo que nosotros mencionamos hace poco. Este ambiente, el lugar santo, sin la iluminación del candelabro de oro. En verdad, el hombre padece en las tinieblas, pero la luz aquí en el lugar santo, que venía de un aceite exprimido, tan puro, especial, era la revelación del Señor Jesús glorificado, que venció la muerte. Y no podemos dejar de mencionar la parábola que el Señor Jesús presenta de las 10 vírgenes esperando al novio. No bastaba solamente tener lámpara, que eran la forma de iluminar en aquella época. Necesitaban luz para iluminar el cuerpo, la cara y el fuego. Dependía del aceite. Quiere decir que el hombre puede hacer todo lo que le parezca conveniente, todo lo que le parezca mucho para él. Pero en la obra del Señor, con poder restaurador, solo por el Espíritu Santo, solo por la revelación del Espíritu Santo. Cada elemento que se presenta en el tabernáculo está conectado. Ninguno es independiente. Este misterio, amados, es revelador de la persona gloriosa del Señor Jesús, que no vimos solo en el tabernáculo, sino revelado por el Espíritu Santo. La iglesia fiel es testigo vivo de las profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. En el próximo programa continuaremos viendo las otras revelaciones dentro del tabernáculo. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén. Gloria a Jesús. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 horas de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube. Continúe participando del programa anunciando el Evangelio Eterno, con los segmentos que tendrán secuencia. Está apareciendo nuevamente un código QR. Tú puedes aproximar la cámara de tu celular a este código y serás dirigido a un número de WhatsApp a través del cual puedes enviarnos un mensaje o una experiencia. Participa. Tu experiencia, tu pregunta es muy importante para nosotros. En el programa de hoy dejaremos una pregunta que tú puedes anotar, sacar una foto o simplemente aproximar la cámara de tu celular al código QR mostrado ahora. Y la pregunta ya va a ser enviada por WhatsApp. Está aquí la pregunta. Yo voy a leer. ¿Cuáles son los aspectos proféticos de la mesa de los panes de la proposición mencionada en Éxodo capítulo 25? Voy a repetir. ¿Cuáles son los aspectos proféticos de la mesa de los panes de la proposición mencionada en Éxodo capítulo 25? Participe enviando su respuesta y tu comentario. A todos, la paz del Señor Jesús. La paz del Señor.
Qué bendición, qué alcance maravilloso que nosotros tenemos, que es transmitir para nosotros en este segmento Lecciones del Manaim. Pero ahora veremos el segmento Accesibilidad y hoy en este segmento tendremos la participación de la doctora Ana Balbino Peixoto de Sao Paulo, que nos abordará el tema para nuestra reflexión: cómo atender inclusivamente a personas deficientes. La paz del Señor Jesús a todos. Con mucha alegría vengo a hablar de este tema que es de mucha relevancia en mi vida profesional y también en mi vida personal. Adultos con deficiencia. He convivido en todo su desarrollo, en sus trayectorias de vida, con las discriminaciones de una sociedad que históricamente ha tenido dificultad en la inclusión y aceptación de estos individuos. Ellos tienen impedimentos que pueden ser motores, sensoriales, mentales, intelectuales, pero esto no los incapacita para tomar sus decisiones, hacer sus elecciones y tener autonomía en su día a día. Ellos representan el 15% de la población mundial, por tanto, es la mayor de las minorías. Y aún delante de estas estadísticas, no hay índices precisos para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de las personas con deficiencia. Y esto, con un perfil mundial, se vuelve más difícil el planeamiento y la implementación de políticas públicas que vuelvan a las personas más visibles delante de una sociedad excluyente. La gran barrera, la gran dificultad del adulto con deficiencia es la inserción en el mercado de trabajo y el mayor problema es la discriminación. No es suficiente superar sus impedimentos. Estas personas pertenecen a la comunidad, pertenecen a una sociedad y tenemos que ser más sensibles a sus necesidades y quebrar las barreras y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación, cultura, transporte, diversión. Cuando quebramos estas barreras, les damos un mundo verdaderamente de inclusión. Soy madre de un adulto con deficiencia que a lo largo de su vida ha enfrentado muchas discriminaciones. Fue esencial para la familia aprender a convivir con sus limitaciones, pero por encima de todo a dar valor a sus capacidades y a sus habilidades, ayudándole verdaderamente a ser incluido. La Iglesia fue fundamental en este proceso de aceptación y mejorar su autoestima. Hoy, después de muchas luchas, muchas dificultades que enfrentamos, podemos decir que es un victorioso, obrero, como él dice, obrero de la puerta, que ayuda a vigilar los autos y el acceso de las personas a la iglesia. La iglesia ha tenido este papel de sensibilidad y de apoyo para las personas con deficiencia y sus familias, ayudándole en un acceso irrestricto a la palabra. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido a través de la palabra que nos ha dado el Señor con David, cuando en el libro de 2 Samuel, en el capítulo 9, versículo 11, al saber que Mefiboset, hijo de Jonatán, era lisiado, lo invita a ser parte de su mesa todos los días, igual a uno de sus hijos. Y el mismo Señor Jesús, también en Lucas capítulo 14, versículo 12, cuando dice: cuando tuvieres una fiesta, invita a los pobres, necesitados, mancos, ciegos y sordos, y serás bienaventurado. Sabemos, entendemos y aprendemos que la deficiencia no es una enfermedad y estas personas necesitan de nuestra sensibilidad, de nuestra mirada, para que juntos podamos quebrar todas las barreras, ayudándoles a mantener su autonomía y junto con nosotros poder ser rescatados de ser invisibles, volviéndolos más visibles y verdaderamente incluirlos en la sociedad. La paz del Señor Jesús a todos. La semana pasada, la profesora Janaína comenzó a enseñarnos un nuevo instrumento, la guitarra. Y hoy
Ela vai começar a nos ensinar de forma facilitada o louvor la alabanza Vem para o Ven para el medio. medio. Y Então, entonces, pegue o seu tome su instrumento instrumento e y vamos vamos a aprender. aprender. La paz del Señor a todas las clases y también a ti que nos estás acompañando. Qué bien que estemos juntos para una clase más. En la clase anterior conocimos un poco de la guitarra, aprendiendo sobre las cuerdas, cifras, y hoy vamos a ir directo a la práctica. Pero para que aprendamos a tocar de forma facilitada este loor, necesitamos aprender sobre la posición de las manos en la guitarra, los acordes y el ritmo. Vamos a ver. La mano derecha tiene que estar posicionada cerca de la boca de la guitarra. Nosotros tenemos el pulgar, el indicador, el índice, el dedo medio y el anular. También pueden tocar con el meñique. En nuestra colectánea, nosotros tenemos letras que simbolizan y nos orientan de cómo tenemos que tocar el loor. Vamos a ver P para el dedo pulgar, la X para todos los dedos, la I para el dedo índice y el asterisco para el apagado. Ahora vamos a ver sobre la mano izquierda. La mano izquierda tiene que estar abajo del brazo y el pulgar tiene que estar apoyado en la parte de atrás. Y en la parte del frente tenemos el índice para el 1, el dedo medio para el 2, el anular para el 3 y el meñique para el 4. ¿Tú sabes cuál es el ritmo del loor Ven para el medio? El ritmo es country. Está aquí en nuestra colectánea. Hay varios ritmos e identificamos el country. Y aquí está el rasgueo del ritmo country. Como vimos en los símbolos, nosotros tenemos P para el pulgar y X para todos los dedos. Vamos a escuchar. Solamente el rasgueo. Ahora vamos a tocar 4 veces juntas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a aprender los acordes de este loor. Los acordes van a ser hechos con la mano izquierda. Y aquí están las cifras, las letras correspondientes al acorde. C para el do mayor. Observen, el primer dedo en el primer traste, segundo en el segundo traste y tercero en el tercer traste. Y miren, aquí está el bajo. La G es el sol mayor. Nosotros estamos con el primer dedo en la quinta cuerda, en el segundo traste, el segundo dedo en la sexta cuerda y el tercer dedo en la primera cuerda. Letra A, la mayor. Todos los dedos juntos en el segundo traste. Primero, segundo, tercero. Letra D, re mayor. Primer dedo en la tercera cuerda, segundo en la primera cuerda y tercer dedo en la segunda cuerda. Ahora vamos a hacer las posiciones con el rasgueo. Do mayor, letra C. G, sol mayor. A, la mayor. Y D, re mayor. Pero los acordes mayores también tenemos el re con séptima. Vamos a ver dónde queda. El primer dedo en la segunda cuerda,
el segundo dedo en la tercera cuerda y el tercer dedo está en la primera cuerda. Vamos a ver. Ahora vamos a ver los acordes menores. Nosotros tenemos mi menor, está en el segundo traste, miren el bajo. El segundo dedo en la quinta cuerda y tercer dedo en la cuarta cuerda. Y tenemos la menor. El primer dedo en el primer traste, segunda cuerda, y dentro del segundo traste, segundo y tercer dedo. Vamos a ver. Mi menor. Ahora la menor. Ahora que ya aprendimos todos los acordes, vamos a conocer este olor en la colectánea cifrada. Aquí está la imagen original de nuestra colectánea. Y aquí usé el mismo tono, pero facilité un poco. Vamos a leer. La tonalidad sol, el ritmo country, y aquí está las cifras de la introducción. Esta barra indica el momento en el que vas a empezar el acorde. Mantienes y cuando ves otra barra va a cambiar. Entonces vamos a ver cómo queda la primera introducción. C, G, A y D. Para esta introducción nosotros vamos a tocar 4 rasgueos para C, 4 para G, 4 rasgueos para A y aquí en el D vamos a hacer solo 2 rasgueos para abajo. Vamos a ver cómo va a quedar. Voy a tocar despacio. Quiero invitarte para practicar bastante esta semana, para que la próxima clase toquemos junto con el OR. Vamos a acompañar el OR. La paz del Señor a todos. Ahora vamos a participar de la clase de niños intermedios y adolescentes. Hoy la profesora Carla Figueredo hablará sobre Jesús y el Arca del Pacto. Vamos a dejar lo que ella explique para nosotros. Nosotros saludamos a todos los niños y adolescentes y aquellos que nos ven con la paz del Señor Jesús. Nosotros vamos a dar continuidad al estudio del tabernáculo y nuestra clase tiene por tema Jesús y el Arca de la Alianza. Invito a que todos puedan leer conmigo el versículo que está siendo proyectado en el slide. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Éxodo capítulo 25, versículos 10 y 11. La palabra de Dios nos cuenta que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, quedó un largo tiempo en el desierto hasta llegar a Canaán.
En aquel momento, Dios revela la construcción de un tabernáculo, porque Dios había escogido que ese lugar sería morada de Dios en medio del pueblo, porque Dios deseaba habitar en medio del pueblo. Y el Señor mandó que el tabernáculo fuese armado en medio de las tribus. Las tribus tenían que armar sus tiendas alrededor del tabernáculo. El objetivo del Señor era que cuando las tribus miren al frente, ellos vean el tabernáculo y recordarían que Dios estaba en el medio de ellos. Vamos a ver la estructura de este tabernáculo. En el slide nosotros vemos que el tabernáculo era todo cubierto por una cortina de lino torcido. Y había la entrada principal del tabernáculo que daba acceso al patio exterior. En el patio había el altar del holocausto para el sacrificio y la fuente de bronce. En este segundo lugar estaba la entrada al lugar santo. En este lugar santo habían tres utensilios del tabernáculo: el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro. Y había un velo que también hacía separación para otra parte llamada lugar santísimo. Y en ese lugar estaba el arca de la alianza. Nosotros estamos viendo la tienda, la carpa abierta, solamente para estudiar lo que había dentro. Pero en realidad todo era cerrado. El arca de la alianza era revestida de oro por dentro y por fuera. Y este era el principal motivo del tabernáculo, porque representaba la gloriosa presencia de Dios en medio del pueblo. Dentro del arca habían tres elementos que apuntaban proféticamente a Jesús: las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Las tablas de la ley representaban los mandamientos, la palabra de Dios, que proféticamente hablaba de Jesús, que es la palabra viva. El maná era el alimento que venía del cielo. Proféticamente hablaba de Jesús, que es el pan de la vida. Y la vara de Aarón floreció, que proféticamente también apuntaba a Jesús, que murió en la cruz, pero resucitó y nos mostró un proyecto de salvación. El arca de la alianza solo era vista una vez al año por el sumo sacerdote. Y eso pasaba en la fiesta de expiación, cuando la sangre era derramada, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. El sacerdote entraba, pasaba por el velo y contemplaba el arca de la alianza. Pero cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, este velo se rasgó de arriba abajo. Y entonces toda la separación que había entre Dios y el hombre fue retirada, porque Jesús era el eslabón que nos liga con el Señor. El arca era tan importante que ella estaba presente en todas las batallas. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó? Josué fue con los soldados para esa batalla y los sacerdotes llevaban el arca, y allí el Señor les dio una bendición extraordinaria de victoria para el pueblo, porque era así: donde estaba el arca, Dios operaba victorias. Jesús es nuestra arca. Jesús desea estar en el centro de nuestras vidas y mostrarnos toda su voluntad. Que cada uno de nosotros pueda recibir una bendición con esta palabra, y que Jesús pueda ser siempre la victoria de nuestras vidas. A todos la paz del Señor Jesús.
El mes de octubre es para nosotros un mes de fiesta. Es el mes en el que conmemoramos la Reforma Protestante del siglo XVI y también es el mes de aniversario de la Iglesia Cristiana Maranata, que por revelación del Señor llamamos por el mes de la dedicación. Todos los años en octubre buscamos una experiencia de mayor entrega al Señor, con nuestra oración en búsqueda y alabanza, y ofrecemos al Señor aquello que es lo más precioso, nuestra vida. Pero como dice, es el mes de fiesta y alegría por todas las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Y ya al inicio de octubre del anterior fin de semana, el Señor nos presentó con levantamiento de más de 500 nuevas personas llamados al ministerio de la palabra. Nuevos zafreros para trabajar en una obra maravillosa, donde personas en todo el mundo son rescatados para la salvación de Cristo Jesús. En un culto maravilloso transmitido vía satélite para todas las iglesias cristianas Maranata, después de la transmisión en vivo, tuvimos la participación de pastores del Consejo Presbiterial y glorificamos juntos, en un solo cuerpo, en un solo espíritu, por el llamado de nuevos pastores. Y si usted quisiera nuevamente ver este culto especial, puede acceder a nuestro canal de YouTube o apuntar la cámara de su celular para este código QR que está en el cuadro y será dirigido para el video de este culto. Ahora yo quiero hablar con usted que fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Usted quiere conocer mejor al Señor? Dios tiene una bendición para su vida. ¿Usted quiere una oración, una asistencia? Conocer más la Iglesia Cristiana Maranata. Yo quiero alertarte que conocer a Dios es conocer mucho más que conocer teología o filosofías, aún religión, y tener una experiencia real con Él. Nosotros tenemos un canal directo para atenderte en el Brasil. Llame cualquier día, en el día o la noche, a este número 0800-707-3076. Es un número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y que necesitan una palabra de Dios y aún una oración. Y usted también puede seguirnos por Instagram y Facebook y acceder también a las páginas de la Iglesia Cristiana Maranata y Radio Manaim. Baje las aplicaciones y aproveche de navegar por ellas y conozca más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. Y en la aplicación de Radio Manaim puede escucharlo 24 horas al día y también compartir los podcasts de mensajes. Y así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarte que todos los domingos en la mañana a las 10 de la mañana por el canal de YouTube, usted puede participar de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario, con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.